las únicas dos que podemos referir que estuvieron antes de los 90. En el 90, después de que se da la creación de la licenciatura en la Universidad de Comunicación, porque ni siquiera fue periodismo, y sigue siendo comunicación, no es periodismo. Entonces, lo que teníamos un poco era el tema había quienes estudiaban en la Carlos Septién, y bueno, pues algunos se venían a trabajar acá, pero mujeres no recuerdo que hayan venido de la Septién, venían hombres. Pero entonces, después de que se da la primera generación en la universidad, de la carrera de comunicación, se da el boom de las mujeres periodistas en el Estado de México. Ahí es donde incluso se formaron grupos de mujeres, o sea, nos asociábamos en grupos para de alguna manera hacer un poco de presión, porque los funcionarios, los servidores públicos, los líderes no nos tomaban en cuenta. O sea, ¿cuál era la forma en que hacían sus entrevistas, sacaban información? Los hombres, irse a un bar, a una cantina, irse a comer y tomar, en medio de las borracheras, porque esa es una realidad. Y si viene un compañero y me reclama y me dice que eso no es cierto, quizá no todos, pero la mayoría así era. O sea, no importaba si en las redacciones ellos no llegaban porque andaban de borrachos, no importaba, porque los jefes se los admitían. Pero que no faltara una de nosotras, porque entonces se armaba todo un relajo, no suspendían, o sea, de verdad era terrible. Pero poco a poco se ha ido avanzando, en efecto, poco a poco se ha ido avanzando, pero fue hasta 2007 cuando la primera mujer llega como directora de un medio, de un diario, y es su servidor. Hasta 2007 es cuando se empieza a dar. Viene después Rosy, que no recuerdo, creo que fueron como 5 años después, 4 años después más o menos, como directora del Sol de Toluca. Y finalmente termina nuestro ciclo, Rosy la recordamos con mucho cariño, termina ese ciclo y vuelven hombres. Hoy otra vez en el Estado de México no hay puestos directivos de mujeres en medios locales. Somos más mujeres, ¿no? Así es. O sea, ese boom que se da en los medios locales, y muchos de los editores lo reconocen. Muchos de ellos lo reconocen. Las mujeres son más responsables, me responden mejor, y los hombres a cada rato me fallan. Déjenme contarles la anécdota. El mayor coraje de mi vida, que me estuvo a punto de causar incluso una parálisis facial y que me hizo fumar de nuevo después de 2 años de no fumar, fue una irresponsabilidad de 2 fotógrafos que no llegaron a editar para el periódico. Y hablándoles, hasta que uno me habló y me dijo, no vamos a llegar, estamos entrenando y estamos bien borrachos. Así de cínicos eran. No sé si sigan siendo, pero así de cínicos eran. Y el tema es que entonces, bueno, pues, a ver, vénganse, vamos a aprender todos a editar, vamos a aprender todos a editar fotografía, a editar páginas, a tal. Un bomberazo, nosotros lo resolvemos. Nosotros y nosotras. Ese es el trabajo que nos cuesta en la inclusión, O sea, ya lo traemos aquí, pero si no lo movemos todos los días, si no lo razonamos todos los días, nos va a costar más trabajo, y a ver, eso será otro. Pero en la mayoría de las redacciones ahorita hay más mujeres que hombres, pero no representa que las condiciones salariales, que las condiciones laborales, incluso el acoso sexual, sigue en boga, y acoso laboral. O sea, hemos ganado muchos espacios, en efecto, pero todavía nos falta mucho más. Los espacios que se tenían en direcciones ya fueron arrebatados de alguna manera. Entonces, vamos a seguirle, porque esta lucha sigue, y por eso estamos aquí, y por eso estamos en más foros, y por eso veo a Jimena, y por eso veo a Marta, a Claudia, a Violeta, a Penélope, a Betty, a todas esas reporteras que hemos hecho un gran frente para
tratar de avanzar en estos temas. Y en eso vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias, Diana. Y Marta, tú has sido jefa durante muchos años. Has sido jefa durante muchos años, pero ¿cuál fue la dificultad para llegar y la dificultad para mantenerte? ¿Ha sido difícil? ¿Has tenido que estar luchando para estar en la toma de decisiones? ¿Y qué tanto te dejan hacer la toma de decisiones en la jefatura desde la que estás? Sí se escucha, ¿verdad? Si no me ves. Pues mira, yo no soy de Toluca, yo soy de la Ciudad de México y bueno, ya llevo aquí 5 años creo que trabajando, pero eso sí incide mucho. En Toluca, particularmente en el Valle de Toluca, este tema de la lucha por abrir más espacios, porque hay equidad, etcétera, pues todavía está muy lenta y muy atrasada. Es una sociedad que todavía percibo yo muy cerrada y por lo tanto pues cuesta trabajo en muchos espacios. Sin embargo, lo que me pasa a mí es que no tengo esa formación, no me percibo como en desventaja con los hombres, no tuve esa educación, no tuve esa crianza, no tuve ese desarrollo profesional antes y entonces simplemente no lo permito, ¿no? Sí, estamos en el Heraldo, la que toma las decisiones editoriales soy yo. Hay un director que es varón, pero él se dedica al asunto comercial. Entonces, las decisiones editoriales son completamente mías. No tengo intervención de nadie más. Por supuesto, está el dueño del periódico, ¿no? Es el editor, pero las decisiones editoriales las tomo yo, no las toma otra persona. Y lo que sí he notado, que se me hace muy raro a lo largo de estos 25 años trabajando en Toluca, es que permanentemente los hombres se niegan a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, mi redacción está llena de mujeres. Me preguntaba Diana hace unas horas que cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el periódico, y fue más fácil enumerarle cuántos hombres, porque en realidad tenemos un equipo, yo manejo la redacción digital y la redacción, porque tenemos diferente redacción digital que la impresa, manejo las dos, coordino las dos y en total, entre fotógrafos, reporteros, editores, etcétera, tenemos 4 hombres y el resto son mujeres. O sea, somos alrededor de 30 personas y de esos solo 3 o 4 son hombres y el director, ¿no? Pero no es que yo ponga el filtro de que quiero mujeres, que la verdad sí, ciertamente es mejor, por lo menos en el área de comunicación y periodismo, trabajar con mujeres son más comprometidas que con hombres. En efecto, las veces que he tenido el problema de no llegó, se emborrachó, se fue de pinta, una vez tuve un reportero que amaneció en Acapulco con el coche del periódico y así de, ¿cómo, no? Sí, cuando me llamas, eso no pasa con las mujeres, ¿no? No, con las mujeres no me pasa, nunca me ha pasado. Con las mujeres, sean o no mamás, siempre que hay que estar en un lugar a una hora, ellas están. Y hasta la hora que tengan que estar. No quiero decir que somos perfectas, pero sí quiero decir que somos más responsables. Eso, por lo menos en mi experiencia, así ha sido, ¿no? En mi experiencia coordinando personal, así ha sido. Y en la materia, en lo que tiene que ver con periodismo, pues creo que incluso las habilidades naturales de las mujeres pues tienen más que ver con la comunicación y el periodismo, ¿no? Pero sí noto, y eso me parece súper lamentable, que a pesar de que somos más mujeres, no solamente en el Heraldo, sino en general en los medios locales, más reporteras, más editoras, ciertamente no la mayoría estamos en posición de dirección, pero sí somos más las trabajadoras de medios de comunicación y no existen apoyos específicos de los que necesitamos las mujeres para podernos desarrollar como profesionales y como mujeres, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues en México todavía es muy natural que la jefa de familia pues es una mujer, ¿no? Es la que educa, es la que guisa, es la que cuida el hogar. ¿Estamos o no de acuerdo? Pues yo no estoy de acuerdo, no creo que debería ser así, creo que debería ser equitativo, pero el punto es que así es.
Entonces veo a las compañeras desde siempre yendo a cubrir conferencias, yendo a cubrir accidentes, quedándose a cubrir guardias, haciendo todo tipo de actividades con sus niños jalando. Y eso me parece que es lamentabilísimo. Las empresas, en principio, dado que tenemos tantas mujeres trabajando con esas responsabilidades extra, deberíamos estar aportando para que hubiera oportunidades para que los muchachos tuvieran en dónde dejar a sus hijos al cuidado de alguien seguro, ¿no? Pensar en el lactario, imposible, ¿no? No, bueno, ya. O sea, me acuerdo que cuando llegué al Heraldo, pues todavía escribíamos en la redacción. Yo, por ejemplo, estoy completamente en contra de las guardias. Me parece inútil y ridículo. Porque además me parece que la persona, bueno, para los que no conocen esa dinámica, normalmente en los periódicos acostumbran a que uno o dos compañeros reporteros se quedan en la tarde-noche de guardia por si algo surge, ¿no? Digo, ya ni hablar de la aparición de las nuevas tecnologías, así es verdaderamente ridículo, ¿no? Pero desde antes, pues coges un teléfono y llamas y preguntas y se acabó. No entiendo para qué necesitamos tener a la gente ahí hasta la medianoche, pero bueno, todavía hay quien lo acostumbra y pues cada quien tiene su estilo. Yo desde hace 20 años nunca tuve guardias en el periódico. Se me hace verdaderamente, porque además el compañero de la guardia, y aquí Jimena no me dejará mentir, termina llamándole al de la fuente, porque el de la fuente es el que tiene el manejo de la información, ¿no? Entonces hay algo que extraordinario. Por ejemplo, a las 8 de la noche en una secretaría, evidentemente no te va a contestar nadie en la secretaría, tienes que hablar directamente con el funcionario. ¿Y quién tiene el teléfono? Pues el de la fuente. Entonces, ¿para qué queremos a la otra persona ahí haciendo hora nalga? ¿No? Entonces, bueno, además, insisto, con las nuevas tecnologías, cada quien puede hacer su vida, escribe donde tenga oportunidad, manda desde donde tenga oportunidad y ya, ¿no? Se acabó. Mientras todos tengamos la responsabilidad de que no necesito estarte vigilando para saber que estás escribiendo o que estás cubriendo eventos o que estás haciendo tu trabajo, pues tú puedes hacerlo desde donde quieras y en el momento que mejor te parezca, ¿no? Eso creo yo, y me ha funcionado. Entonces, y sí, con las compañeras funciona muy bien, tienen un horario para entregar avances, tienen un horario para entregar notas, y así lo hacen. O sea, es muy raro que tenga uno que estar detrás de ellas con que, ¿y qué pasó? ¿Y a qué hora la mandas? ¿Y quién sabe qué? ¿No? Conducir una redacción, desde luego, pues es complicado, hay que estar en todo, hay que estar viendo qué van a hacer, platicando, oye, hay este tema, este otro me interesa, por acá va el enfoque, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues, por lo menos en mi experiencia, no es necesario estarlas arreando ni estarlas correteando, y con los hombres sí me ha pasado. Si tantito me distraigo, ya no, o sea, ya fueron las 9 de la noche y no hubo notas, o ya fueron las 9 de la noche y no hubo edición, y bueno, ¿no? Entonces sí creo que es eso, pero insisto, creo que necesitamos abrir espacios, porque de repente las mujeres, recuerden que pues la generación anterior de la mía, nuestras madres, pensaban que tenían que ser supermujeres para ser valiosas, ¿no? Entonces tenían que ellas criar hijos, cocinar, limpiar, trabajar y ser independientes. Y la verdad, eso es demasiado trabajo. Yo tuve un modelo de madre que hacía eso y la neta me parece agotador. Yo creo que no es justo. Yo creo que si trabajas, por ejemplo, al mismo ritmo que tu marido, pues deberías de descansar al mismo ritmo, ¿no? Porque así como tú te vas a trabajar y antes haces la comida, pues a él también le tocará un día, o 2, o 3, yo qué sé, ¿no? O sea, o por los trastes, yo qué sé, ¿no? No sé, yo no tengo ese modelo de vida, pero los que lo tienen, pues sí, las que la tienen. Creo que deberíamos entrarle al parejo, la verdad. Y no lo hacemos. Y en los trabajos deberíamos ser conscientes, por lo menos en los periódicos, en donde el trabajo es extenuante para reporteros y reporteras por igual. Deberíamos de ser más conscientes y promover que haya forma de apoyarlas con guarderías, con cuidado de los niños, con una forma de alimentación, con una forma que puedan hacer las cosas desde su casa y no necesariamente tenerlas en la oficina, ¿no?
que haya, si las vas a tener en la oficina, pues un espacio en donde puedan estar sus niños, porque eso de que pues no puedes traer a los hijos, órale, y luego, ¿dónde los ponen? ¿Cómo le hacen? Porque además, también debemos reconocer, los salarios no están como para pagar 3 guarderías. Entonces, sí creo que tenemos las mujeres que empujar, es decir, en el sentido laboral, creo que hemos empujado mucho, nos falta, como decía Diana, seguir generando espacios en lugares directivos, aunque sí creo que hay compañeras, me parece que Jimena es un caso, aunque no la conozco tan profundamente, pero por ejemplo mi hermana, sé que si dejara de ser reportera, a lo mejor se ahorca, ¿no? O sea, a lo mejor si tiene que sentarse en una redacción, seguro ahorca a alguien, porque lo suyo es ser reportera, es lo que le gusta. No necesariamente un avance para una mujer periodista es ser editora o ser directora, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gustaría tener la dirección del periódico porque eso es muy administrativo. Se dedican a ver las ventas, se dedica a ver el asunto de la compra de los materiales, el pago de los salarios, y yo básicamente no tengo ningún interés en el asunto. A mí me gusta hacer periodismo y eso lo hago donde estoy. Entonces, pero depende de las aspiraciones de cada quien, las necesidades de cada quien, las instituciones, ¿no? Cada lugar es diferente, pero lo que sí todos compartimos es este descuido por apoyar a nuestras compañeras para que puedan hacer su trabajo y al mismo tiempo tener una familia, porque de las dos cosas tenemos derecho. Y no, una cosa no tiene por qué borrar la otra. Es decir, de verdad, yo no lo hice porque yo no lo hago porque no está en mí, pero sí creo que es un derecho incluso humano. ¿Por qué a los hombres sí les protegemos ese derecho de tener familia, criar hijos y etcétera, y a las mujeres no? A las mujeres les damos esta doble carga y entonces siempre nos tenemos que quedar, si le dedicamos tiempo suficiente a nuestras familias, entonces nos tenemos que quedar a la saga del trabajo. Y al revés, ¿no? Creo que tenemos que empujar las mujeres hacia tener esa oportunidad de poder hacer las dos cosas y hacerlas bien y al 100%. Gracias, Marta. Jimena, evidentemente tú eres la más joven de nosotras. ¿Qué percibes actualmente? ¿Cómo todavía existen muchas desventajas para la mujer en el periodismo, el salario, el trato del jefe, el trato del funcionario, funcionaria, el tiempo, la seguridad de poder acudir al lugar? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Todavía se observan mucho estas diferencias? ¿Todavía hay que trabajar mucho o ya han ido cambiando algunas cosas que a lo mejor a nosotras nos tocó un poquito distinto? Fíjate que no, ahorita comentaba Diana un poquito de la historia de las mujeres periodistas aquí en el Estado de México. A mí me toca entrar 20 años después, tenía 18 años. Diana, de hecho, fue una de mis primeras jefas, llegué a su redacción, duré muy poco, realmente era muy joven e inexperta todavía, pero me ha tocado esta evolución. ¿Qué he visto? A mí me tocó llegar a La Nota Roja, es una fuente muy complicada y dominada por hombres. No nada más son fotoperiodistas hombres, son reporteros hombres, son policías hombres, son unas fuentes hombres, es muy complicado que haya una mujer. Y temas muy duros, ¿no? Exactamente. Entonces, de entrada fue muy complicado que me tomaran en serio, ¿no? O sea, joven, mujer, ¿no? Y además yo no tenía una licenciatura, llegué a los 18 años. Como lo mencionaba Diana, aquí estaba la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo no quería eso, la empecé, pero me di cuenta que no era periodismo y dije, no, o sea, ¿qué tengo que hacer? Pues enfocarme en la redacción y pues ni modo, ¿no? Hablar todos los días a las 8 de la mañana en mi cambio de Guardia Cruz Roja. ¿Hubo muertos? ¿Cuántos accidentes? Y si había algo, pues salir corriendo, ¿no? Me toca esta parte también todavía de los impresos. Yo entro en esta, pues en el trance hacia la digitalización de los medios. Entonces, también con eso me di cuenta cómo aumentó la carga de trabajo para pues, todos los que estamos en el medio, porque antes pues se acababa y pues ya, ¿no? Se acabó, se cerró la edición y vámonos. Y ahorita algo a las 3 de la mañana y sabes qué, párate, porque es ahorita, y ahorita lo quiero porque inmediates. Me toca también esta parte de empezar a escribir sobre feminicidios, que empieza a ser este boom de temática. No es que no hubiera antes, es que simplemente antes pues, mataban a las mujeres como mataban a los hombres y nadie se ponía a ver que eran razones distintas. Y también me toca esta parte de ser madre soltera, ¿no? O sea, me tocó, como lo decían ahorita, ir con mi hijo en el fular a accidentes, a conferencias, a decirle, shh, cállate porque el funcionario está hablando.
y sentir esta hasta como incomodidad o a veces hasta vergüenza de que mi hijo hablara, ¿no? O sea, que dijera, mamá, ¿no? Y no, cállate, o estar amamantando mientras me entrevistaba, porque no tenía una condición para poder ir a dejar los otros lados. Y creo que esa parte también es algo que desgraciadamente se sigue replicando. No tenemos las condiciones, pero en general. No, muchos no tienen seguro social, no hay seguridad social para los periodistas, hombres y mujeres, y para las mujeres es más complicado porque entonces no tenemos guarderías, ¿no? A mí me significa 5,000 pesos mensuales poder tener a mis hijos en una guardería, ¿no? Porque además hay que, los niños en las públicas salen a la 1, y pues que el gobierno me disculpe, pero ningún trabajo termina a la 1, ¿no? No hay trabajos de 8 a 1 y bueno, ya te puedes ir a tu casa. Me toca también una parte y cuando decido dejar la nota roja, porque fue una decisión, hace alrededor de 10 años, dije, ya no quiero, ¿no? Es muy complicado, es muy peligroso, para las mujeres es muy peligroso y empiezan también las narcoejecuciones en Toluca. Entonces dije, bueno, ya hasta aquí llegué, muchas gracias, me dediqué a económicas, que es una fuente, no menosprecio, pero es más tranquila, más noble, ¿no? que la nota roja. Claro, me daba tiempo de eventos en la mañana y en la tarde me dedico a redactar. No hay bomberazos, muy raro que haya un bomberazo en las económicas. Pero llega el punto en el que entro a gráfico, me dedico a comunidad y los muertos, las muertas sobre todo, pues siguen atravesándose en el camino y llega un punto en el que no puedes ignorarlas. Entonces decidí ver esta oportunidad y dije, bueno, vamos a escribir, pero ¿cómo me gustaría que se escribieran? Porque siempre odié estas cabezas de matan a sexoservidora, ¿no? Bueno, ¿y pues qué? ¿Por qué era sexoservidora? ¿La mataron? No, la mataron porque eran misóginos, ¿no? Y veo ahorita con mucha tristeza que ese tipo de cabezas siguen replicándose, ¿no? Para generar clics. Vimos el caso de Devani, por mencionar un caso pues, ya más famoso. ¿Qué estaba haciendo sola en la noche? Si estaba borracha, si no estaba borracha, sus amigas qué mala onda, las dejaron. Y pienso entonces, tanto los que estamos en calle, nos estamos preparando, yo tomo cursos, buscan cursos las que tienen esta sensibilidad para sus reporteros, pero justamente como no hay mujeres en estos espacios de toma de decisiones, las decisiones editoriales las siguen tomando hombres, el discurso heteropatriarcal sigue inundando nuestras cabezas. Entonces podemos tener un texto lleno de perspectiva de género, que la perspectiva de género, de acuerdo con la UNESCO, son estas herramientas para visibilizar la diferencia entre hombres y mujeres. Pero si en la cabeza dice la mataron porque estaba borracha, ya con eso... Recordemos el caso de Leslie, ¿no? Entonces pienso eso, al interior falta mucho. Podemos tener muchísimos foros como estos, la iniciativa, pero sin los lugares donde se toman las decisiones. No es que haya una mujer porque nosotras lo hacemos mejor, pero sí que haya una conciencia de que faltan estos espacios y falta sobre todo reivindicar el papel de las víctimas, más allá de las mujeres, de las víctimas. Porque también las mujeres podemos seguir haciendo este discurso heteropatriarcal, eso es una realidad, me ha tocado, lo he visto con jefas que digo, Dios mío, tu cabeza me va a matar, ¿no? O tu orden de trabajo. Pero creo que en esta transición, como decían, somos muchas más mujeres trabajando en las calles, pero no estamos tomando decisiones, y las decisiones que tomamos, las tomamos porque queremos, y después somos muy incómodas, ¿no? O sea, simplemente te dicen, híjole, es que como que no te adaptaste al trabajo, ¿no? Oye, pues ¿cómo que no me adapté? Porque pues tengo 2 hijos, o tengo una hija como mi compañera Claudia, o sea, veo a Eli Ríos, veo a Claudia Rodríguez, muchas mujeres que somos madres, que somos cabezas de familia, que dejamos incluso así de puch, es el festival ni modo, es que salió este caso y pues, ni modo, ¿no? Nos vamos solitas hasta limitando porque no tenemos el respaldo por parte de los jefes editoriales. Y limitando, ¿no? Porque a lo mejor podrías crecer más, entrar a otros ámbitos, pero el tiempo, las condiciones no lo permiten. Claro. Y bueno, ahorita acabas de tocar puntos que nos dan pauta para pasar a la segunda parte de este foro, que es qué estamos haciendo desde los medios, desde el periodismo en el Estado de México para visibilizar a las mujeres. Y aquí algo que siempre me he cuestionado es que ahora con este tema de las marchas, las manifestaciones, donde las mujeres piden ser cubiertas por más mujeres porque sienten que hay una mayor empatía, un mejor trato, a diferencia de los hombres, y por también mostrar que es una lucha de mujeres para las mujeres,
Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Es correcta esta visión o es necesario también mandar a los hombres, porque de repente pareciera que la lucha solo la hacemos nosotras? O sea, mandar a los hombres para que pues se enseñen, aprendan, se eduquen, también tengan esta perspectiva de género, porque también a mí me ha tocado compañeros que de verdad, mis respetos, también tienen mucho respeto. Hay quien pues su formación quizá no se lo permite, es distinto, pero ¿cómo ven? ¿Quién quisiera abordar esta pregunta? ¿Es necesario abrir este espacio? No limite de decir que lo cubran mujeres. Yo creo que es muy complicado, perdón. Es muy complicado. A mí me pasa mucho justamente esto. Yo soy reportera activa, me toca cubrir muchas marchas y entiendo perfecto de dónde viene el que las mujeres en las protestas digan quiero que me cubran una mujer. Esto no es porque nosotros hacemos la lucha, sino porque tu agresor o mi agresor puede ser tu aliado. Y me ha tocado, por desgracia, ver a muchos compañeros ejerciendo el fotoperiodismo, el periodismo, que llegan y las ridículas y empiezan a criticar, ya viste cómo viene esta gordita, qué se siente, y dices, oye, compadre, pues no vienes a esto, ¿no? Entonces empiezas a entender por qué estos círculos, este blindaje que tenemos de mujeres con mujeres. No significa que nosotras no las atacamos, porque conozco a muchos que todavía hay, las feministas, que queman, que no sé qué. Pero también lo veo mucho en las notas ya escritas. Me llama mucho la atención que las personas les gusta leer más cuando hay destrozos, ¿no? Ya quemaron, ya rompieron, ya pintaron, ya hicieron. Y muy pocas veces nosotros en el monitor tecleamos el por qué lo hicieron. Las cabezas de las marchas es otra vez, ya rompieron, ya quemaron, se subieron a un monumento, ya se Y quitaron el desafortunadamente lo que más se lee, ¿no? O lo único a veces. Exactamente, incluso en televisión, yo que estoy en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, un lugar al que agradezco muchas cosas, me costaba mucho trabajo porque obviamente querían que, sí, hay que dar cuenta de todo lo que sucede, pero para mí no era lo importante. Lo importante no eran las pintas, sino alguna vez me tocó ver en la Secretaría de la Mujer a una chava que se metieron, obviamente se metieron, rompieron puertas, todo, y empezó a llorar. Y empezó a contar su historia de que la habían violado. Y era la primera vez que lo decía, ¿no? Y para mí eso fue lo más valioso de toda la marcha. O sea, una mujer pudo hablar de su historia, una mujer pudo llorar y sentirse arropada por otras que le dijeron, oye, aquí está tu manada, ¿no? Y ese momento, cuando empezaron a cantar y la abrazaron, son cosas que a lo mejor un hombre no va a ver, ¿no? Porque, desgraciadamente, ellos no viven esta violencia de género. O afortunadamente, no la viven como nosotras, porque a nosotras nos toca vivirla todos los días. Me decía mucho el papá de mis hijos, oye, es que a nosotros también nos acosan. Y dije, sí, bueno, tú te puedes ir caminando ahorita a tu casa y no vas a ir con una mano por detrás o viendo si ya alguien te va a llegar a dar una nalgada, ¿no? De menos, porque ojalá solo fuera una nalgada. Entonces, yo no soy de la idea, conozco a Ramsés Mercado, por ejemplo, fotoperiodista, que también él documenta, más allá de las marchas, él se acerca con las víctimas y entonces pues ya las colectivas feministas ya lo identifican y le permiten trabajar, pero porque lo ha hecho desde el respeto y sobre todo de esta visión violeta también, ¿no? Entonces, sí, los hombres se tienen que seguir capacitando. Creo ahorita estamos en un punto en el que no todos tienen cabida en la cobertura de estas marchas, por lo que les digo, me ha tocado verlos y me ha tocado desgraciadamente decirles, oye, cállate, ¿no? Marta, ¿qué opinas al respecto? Pues yo pienso distinto. Yo creo que tanto en la cobertura mediática como en la lucha de las mujeres por espacios, por justicia, por no violencia, necesitamos integrar a los hombres. Porque si los integramos desde la perspectiva de que en todas las familias hay hombres y mujeres, es decir, todos los hombres tienen una madre, o la tuvieron, todos los hombres tienen hermanas, tienen novias, o bueno, muchos de ellos, ¿no? Sin novias, pero todos tienen mujeres en su vida que son entrañables. Si tú les haces ver que lo que le está haciendo a una mujer que está enfrente le puede estar pasando a la mujer que quiere, en la forma que sea, como familia, como amiga, como pareja, es probable, creo yo, que logremos cambiar esa perspectiva. Creo que la lucha feminista no tiene que ser contra los hombres, sino tiene que ser contra los malos hombres. Y pues no todos los hombres son malos, como no todas las mujeres somos buenas, ¿no? Entonces,
creo que tendríamos que distinguir ahí, porque en el momento en el que hacemos de los hombres el enemigo, entonces nos estamos echando encima a hombres que pudieran ser nuestros aliados. Y no vamos a poder cambiar la forma de pensar del machismo si no nos infiltramos, si nos seguimos topando contra la pared, ¿no? ¿Cuántos siglos tenemos luchando? Y pues no hemos avanzado mucho. Y además, mucha de la lucha feminista que tenemos en algunos sentidos, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la equidad en espacios para electorales, ¿no? Híjole, sí creo que no todas las mujeres ni tampoco todos los hombres, o sea, no creo que ese tendría que ser el elemento, pero es una desgracia que para abrirles espacio a las mujeres y que nos tomen en serio, entonces tiene que ser a fuerza la mitad de la mitad. Y este avance ha sido tan lento porque si ustedes revisan, en principio, entonces los partidos ponían de relleno a las mujeres de relleno, ¿no? Por eso después la ley evolucionó a que las candidatas tuvieran que ser exactamente paritario, ¿no? Que tuvieran que ser, por ejemplo, de los municipios grandes, pues a fuerza la mitad hombres y a fuerza la mitad mujeres. Porque ¿qué hacían? Pues en donde los partidos, en donde sabían que la llevaban de perder, pues ponían mujeres. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque siguen los hombres dirigiendo los partidos, las coordinaciones y demás. Y aunque las dirijan, perdóname, y aunque dirijan mujeres, también eso es otra cosa que iba a decir. Tenemos que luchar mucho para cambiar la mentalidad de los hombres, pero también para cambiar la mentalidad de muchas mujeres, porque muchas mujeres siguen teniendo esta mentalidad de que tienen que atacar a las mujeres para crecer, o sea, muchas piensan que para tener un lugar se lo tienen que arrebatar a otra. Y eso no es así. Y eso no es así, ¿no? Yo siempre les digo, por ejemplo, a mis compañeras, piensen en que los hombres, entre ellos se protegen aunque no se conozcan, se apandillan, ¿no? Se juntan, hacen manada. Y las mujeres no, las mujeres es muy común que veamos en grupos de trabajo, por ejemplo, que están algunas buscando cómo agreden a otras, cómo le quitan el lugar, cómo les quitan poder, ¿no? Lo que pasa es que ella creció porque se acostó con alguien. Híjole, de verdad es bien común, lo acuestan a uno con una cantidad de gente que luego ni conoces, ¿no? Y que sí dices, pues perdón, con quien yo me acueste, yo no trabajo de prostituta, ese no es mi trabajo. De manera que en mi cuestión laboral nada tiene que ver con quien yo me acueste o cómo lo haga. Esa es mi decisión personal y es mi vida personal. ¿Y por qué los hombres pueden ir por ahí acostándose con quien les da su gana y a nadie le importa en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, y en cuanto ves a una mujer que ya ha crecido, que ya se ha desarrollado, entonces ese es el ataque primero. Lo que pasa es que es una voz. Es que quién sabe a quién se las dio, quién sabe con quién se acostaría, de alguien ha de ser amante. De los hombres no decimos eso, de los hombres no hablamos de eso, ¿no? Cuando quieres enostar a un hombre no dices ni que es un golfo, ni que se acuesta con medio mundo, ni que es muy fácil, y la neta, la mayoría lo son. Pero eso no es algo que los denigre. ¿Por qué las mujeres no tenemos derecho de serlo si nos da la gana? Y eso no tiene por qué denigrar nuestro desarrollo profesional, creo yo. Y sabes también que otra cosa pasa que yo he observado mucho, ya llegaron mujeres a puestos de liderazgo y demás, pero tampoco asumen todavía su rol, como que todavía se sienten como un pasito atrás y todavía quieren estar atrás del dirigente, lo que diga mi coordinador, lo que diga mi dirigente, yo no doy entrevista, no, permíteme, cuando tendrían ya, o sea, estar adentro, es necesario como que tomen el toro por los cuernos, eso que tú hace un momento, asumirse, ¿no? O sea, tener la idea de clara de que ahora están ahí y que deben de asumir su rol, no pensando en que pues me pusieron y pues a ver qué dicen y voy a hacer lo que ellos digan, sino tampoco se trata de salirse del tema o de la línea, pero sí tiene que asumir esa postura, como que necesitamos también que la mujer reconozca su fuerza, la use para bien, ¿no? Para hacer subir a más mujeres y que no suceda también esto de que pues aplastó a una para subir a más rápido. Y esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Yo creo que todas las mujeres que tenemos la posibilidad
de no haber sido violentadas, de poder avanzar en un empleo, de poder avanzar en cualquier ámbito de la vida, tenemos la obligación de jalar a las demás, de defender a las demás y sobre todo de no permitir que los hombres las denosten, ¿no? O sea, es odiosísimo ver a una mujer riéndose con un hombre de otra mujer. Lo que uno tiene que hacer por obligación, y aquí no me dejarán mentir porque me conocen y me han visto hacerlo, es levantarse e irse y decir, oye, no te lo permito. Aunque no la conozcas, aunque no sea tu amiga, aunque no te lleves bien con ella, porque así como se está expresando de esa mujer, ese hombre, se puede expresar de ti mañana. Entonces, siempre que escuchemos a un hombre denostar a una mujer, sobre todo en un ámbito sexual o físico, ¿no? Es que porque está gorda, porque está fea, porque está greñuda. Bueno, a ver, ¿por qué los hombres pueden ser calvos y panzones y salir en la tele y nadie les dice nada? Es cierto. Es cierto, sí, cuando te ven... ¿Cómo ponen a una mujer así a conducir? ¿Cómo crees? Ay, esta blusa se la puso la semana pasada, ¿cómo se atreve? Así de, oye, pero el mismo traje lo trae este güey desde hace 2 años, 2 meses, o sea, como, ¿por qué me criticas a mí la blusa o el pantalón, no? Sí, es cierto. Sí, yo creo, en el tema de lo de las mujeres, las marchas, ellas tienen derecho a decir, quiero que me cubran, sí lo tienen. Y nosotros tenemos el derecho de decir, no estoy de acuerdo en que me condiciones. Y tenemos el derecho de decidir si damos cobertura o no, o si mandamos a una mujer como editores. Eso yo creo que es respeto a los dos lados. Respecto de los destrozos, de lo que hacen y demás, decía Pankhurst, la líder inglesa para lograr el derecho al voto que todavía era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ella decía que sean los vidrios del gobierno y no nuestros cuerpos. O sea, y tiene toda la razón, tenía toda la razón. Y cada una de esas luchas que han hecho todos los grupos a lo largo de la historia, aquellos grupos que los hombres les dicen, que los maridos les decían, no quiero que vayas a esa manifestación, estás loca. Pero esas veces están locas, pues, ¿cómo quieren el derecho al voto, no? O sea, ¿cómo es posible? O ¿cómo quiere cubrir la nota roja? A mí me tocó, estando en el ayuntamiento, que no me mandaban a cubrir giras porque era mujer. Siempre se iba el hombre, a menos que no fuera el hombre, que faltara, bueno, última opción, vete a cubrir la gira. Así era, ese era el pensamiento, y tú decías, bueno, pues, o sea, que me quedo cruzada de brazos, o qué hago, hasta que me pusieron en una coordinación para imprimir una revista, para hacer una revista. Y aprovechando que tienes el micrófono, ¿crees que hemos puesto en los medios la agenda de las mujeres lo suficientemente amplia? Porque hace un par de días me di la tarea, porque ya no compro periódicos impresos, sinceramente, dije, bueno, para tener un análisis más completo, los compré 5 locales. No había temas relacionados con la mujer, más allá de las marchas, ¿no? Que eso es a lo mejor como tema obligado por la coyuntura, pero no hay temas que estén visibilizando a la mujer. ¿Crees que nos está faltando también impulsar una agenda y no irnos con los temas de coyuntura que nos marca el gobierno, todos los sectores, sino nosotros también impulsar temas? Y también por otro lado, también veía como que nos hace falta cambiarnos el chip completamente. Yo estoy muy consciente del lenguaje que debe haber en una nota de nombrar puntualmente a cada una de las mujeres, gobernadora, diputada, en todos los cargos, pero revisaba notas y conozco mucha gente que también lo tiene presente y se van por ahí todavía muchos, ¿no? Que nada más los mexicanos en el extranjero, pues que no hay mujeres, o como que todavía nos falta nombrarla, como que todavía nos falta tener más cuidado, a pesar de que lo sabemos, como que cambiar totalmente eso que hemos traído por años en la redacción, pues ha sido difícil. Y digo, yo creo que tú lo has visto también en el tema de las cabezas, que a veces no alcanzan, ¿no? Quisiéramos poner mujeres y hombres, pero a veces hay que buscar otro término, y a veces por el tema de espacio, que no es una justificante, es que a veces no hay inclusión de la mujer.
¿Tú cómo has visto esto? ¿Nos falta agenda? ¿Nos falta impulsar más el lenguaje más equitativo dentro de la redacción y algunos otros temas? Hace rato decía Jimena que muchos ya lo traemos, muchos y muchas ya lo traemos. Yo tengo la costumbre ya, cuando me doy cuenta que no lo digo, o sea, que sigo con el mensaje o el vocabulario machista, o sea, lo razono y lo corrijo. Cuando escribo algo, lo leo, lo razono y corrijo. Y no podemos decir los diputados y las diputadas, porque ¿no? Entonces, lo que se ha empezado a utilizar es las y los diputados. Yo lo uso al revés. Los y las diputadas. Porque si alguien se sube, lo que platicábamos algún día, si alguien se sube, un diputado se sube, nosotros los diputados, las diputadas tienen que asumir que se refiere a todos, que hay inclusión a todos y todas las que están ahí sentados. Pero si una diputada se sube y dice, y aquí las diputadas, los hombres no se sienten incluidos. Ah, sí, claro. Pues ni que fuera joto, ¿no? ¿Se han escuchado, güey? O sea, pues ni que fuera joto. O sea, y incluso la Real Academia Española dijo que en el manejo del masculino se está implícito con el manejo de las ministras y los ministros que dieron a conocer los medios de comunicación, el manejo que le dieron los medios de comunicación en España, cuando se dieron cuenta que eran más mujeres en el gabinete, ¿no? Y entonces le pusieron el equipo de las ministras y los ministros. Y entonces la Real Academia Española, la Santa Inquisición de la Lengua, o sea, dijo, no, espérense, eso no puede ser. Seguramente son hombres, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que muchos y muchas ya traemos el lenguaje inclusivo, pero todavía nos cuesta un poco de trabajo aterrizarlo. ¿Por qué? Porque siempre estamos escribiendo con mucha prisa y no razonamos a veces lo que estamos diciendo. Ese es un gran problema. Muchos ni siquiera lo traen en la cabeza, ni muchos. Todavía no se traen en la cabeza o les cuesta mucho trabajo hacerlo. Hace poco Marta decía que finalmente, al principio yo no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto y esto, no? Pero te vas dando cuenta, y Marta dijo algo muy cierto, que se lo dijo un maestro. A ver, quizá muchos y muchas no estemos de acuerdo en cómo se escucha o que a lo mejor es más largo y más, pero no nos cuesta nada, porque esta es una lucha que se está haciendo día con día. Y porque existimos. Claro, ahí estamos. No sé, la semana pasada, la mujer que presuntamente mató a su hija de 12 años. En muchas de las notas de varios medios de comunicación, decía que la señora estaba muy enojada porque además se acababa de divorciar. Y entonces se pensaba que por ese divorcio, que porque la dejó su pareja, ese era el gran enojo que tenía y que eso pudo haber causado que matara a su hija. Cuando yo leí la nota, porque así me la habían mandado, yo dije, a ver, quítenle eso. O sea, ¿cómo crees? O sea, que estás diciendo que porque su pareja la dejó, mató a su hija, pero además que lo pongas como un hecho cierto. O sea, ni siquiera lo presumes, ¿no? O sea, lo manejas como un hecho cierto. Entonces, a partir de ahí, o sea, mientras no se cambie ese chip en los reporteros, las reporteras, los analistas, las analistas, los comentaristas, las comentaristas, no va a poder cambiarse. O sea, todos los días debemos hacer un ejercicio de reflexión y razonamiento de lo que estamos escribiendo. En efecto, no tenemos una agenda, no la tenemos. O sea, quien nos la está marcando, y ahora sí, que perdón, por aquí han marcado, es desde el gobierno del Estado.
O sea, a partir de ahí es de donde nosotros estamos. No tenemos agenda los medios de comunicación. Y al contrario, o sea, siguen esas cabezas machistas. Si me lo permiten rapidísimo, porque les voy a leer unas cabezas que se hicieron en... Si quieres que platique tantito. Yo les digo. Hace Hace algún tiempo yo me declaraba antifeminista porque decía que hay muchas cosas que tienen que ver con la lucha feminista que no van con mi ideología, ¿no? Yo decía que no teníamos por qué pretender que nos dieran espacio solo por el hecho de ser mujeres, sino que tendríamos que demostrar que como personas merecemos tal o cual posición, ¿no? Sin embargo, hace algunos años una amiga muy querida me hizo ver que me dijo exactamente así, mientras haya mujeres que son esclavas sexuales en este mundo, vale la pena ser feminista, ¿no? Porque además, si no eres feminista, entonces, ¿qué vas a ser? ¿Machista? Es cierto, todas las mujeres tendríamos que pensar en nosotras como comunidad. Y aunque a mí no me haya pasado, y aunque a mí no me esté pasando, tengo que ser consciente de que ocurre, de que a otras mujeres les ocurre. Y entonces tengo que estar ahí para darles la mano. Eso creo que a las mujeres nos falta mucho. Y también es una cosa que nos han metido los hombres en la cabeza, ¿no? Como dicen, mujeres juntas ni juntas, ¿no? No, al contrario, tenemos que estar juntas y tenemos que jalar a la de al lado, aunque no la conozcamos, aunque no nos caiga bien, aunque no estemos de acuerdo con alguna cosa, es una mujer. Y debemos estar ahí para nosotras, siempre. Por eso vale la pena usar el lenguaje de las y los, por eso vale la pena tomarse el tiempo de pensar cómo lo vas a plantear. Cuesta trabajo cuando estás editando. Porque si no, seguimos reproduciendo el mismo rol, ¿no? Seguimos reproduciendo como machismo. si no existiéramos, seguimos solamente poniéndolos ellos en la primera escena cuando la mujer también está ahí, es la que está produciendo la información y demás, pero seguimos reproduciendo el mismo tema. Y también yo creo que, por ejemplo, este tema del 50% se tenía que dar, o sea, ese primer paso es para que se abrieran las puertas y ahora aprovechar ese momento para destacar con capacidad, porque la tenemos, muchísimas mujeres tenemos esa capacidad y esa posibilidad, pero si las puertas estaban cerradas, ni cómo demostrarlo, ¿no? ¿Sabes qué? No es nada más una cuestión de hombres y mujeres. Ahora me ha tocado acercarme a otro tipo de víctimas del sistema heteropatriarcal, ellas, ¿no? También. Yo antes no lo concebía, ¿no? Era de, no, si el masculino ya es plural. Y también era de, ay, pinches mujeres, ¿cómo se atreven a rayar? Empiezo a convivir con víctimas, empiezo a acercarme a ellos. Y ahorita yo sí estoy en una posición de, cállate, te rayo la cara, ¿eh? O sea, también te la rayo. ¿Por qué? Porque me toca ver a la mamá que está desgarrada porque no encuentra a su hija desde hace 15 años, o porque encontró a su hija enterrada con el cuerpo destrozado por 3 sujetos. Y no estoy hablando de casos imaginarios, son casos que he documentado. Pero también me ha tocado platicar con las personas que luchan contra las terapias de conversión, o con chicas trans, ¿no? Con mujeres trans a las que simplemente se les sigue relegando y que no tienen acceso ni siquiera a una seguridad social, o que no pueden ir al doctor sin que les digan tú eres hombre, cuando se identifican como mujeres. Creo que la perspectiva de género, y a nosotros como medios nos toca, es visibilizar a aquellos que son víctimas de este sistema heteropatriarcal que sí existe, y como lo vemos, no solamente es techo de cristal, no solamente es segregación, es este rol de género que nos tienen todavía impuesto y que se tiene que simplemente terminar. El género no nos pertenece. Si yo quise hoy venir con pantalón, ¿por qué mi hermano no puede venir con falda? Es un derecho humano a la libre personalidad. Exacto. Que todavía no está, por ejemplo, en las leyes plasmado, pero ya está a nivel internacional considerado. Ni socialmente aceptado, ¿no? Derecho humano a la libre personalidad. ¿Cómo te vistas? Si eres hombre o mujer y tal, todo. ¿Cómo si te te quieres cambiar de identifiques? nombre, todo. Derecho humano a la libre personalidad. Y sacar de la agenda pública el con quién me acuesto. O sea, ¿por qué tiene que ser de interés si me acuesto con una mujer, si me acuesto con un hombre? No, mientras no lo hagas exactamente con un niño de 10 años, pues no hay bronca, ¿no?
Si eres, tu sexualidad Menor de debe ser 18. como cuestión que simplemente No me aguanto. de 18, de 18. Bueno, Diana, ya tienes por ahí las... Sí, es parte de lo que nosotros manejamos, los medios de comunicación manejamos en nuestros textos, ¿no? Por ejemplo, primero, el tema de los casos de violación. La violaron porque iba caminando a medianoche, ¿no? Iba caminando a medianoche, sola, vestida de tal manera. Ah, bueno, iba vestida. Y entonces se justifica la violación. Y cuando el hecho es el delito. O sea, todo se va hacia otro lado, a tratar de justificar por qué le están haciendo esto a una mujer. Ella tiene la culpa. Esa es la primera. Y estas cabezas que la verdad me encantaron como ejemplo en los Juegos Olímpicos de Brasil. Dice Paola Pliego, la sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural. Cuando estaba envuelta ella en un escándalo de doping. Y eso lo pusieron abajo, en la bajada, ¿no? Mide 170 centímetros y pesa 98 kilos. Una portera balonmano sin complejos. Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina. Ah, no fue Carolina, fue el entrenador, ¿no? El trío de las gorditas rosa el milagro olímpico. Las muñecas suecas. Y entonces ahí aparece la foto de la delegación sueca con las rubias mujeres. La lista de buenorras internacionales que se verán en los Juegos Olímpicos de Río. O sea, medios internacionales. Sí, desafortunadamente no es un problema del Estado de México a nivel nacional, o es internacional. Quizá en algunos sectores se ha logrado reducir el problema, pero evidentemente se sigue reproduciendo. Y yo insisto con lo que decía al principio, también el tema del mercado, donde los medios son lo que ven es lo que están buscando, no más allá de principios, de tener respeto por la víctima, sino lo que les reditúa el recurso es lo que se está fomentando. Y aquí en esta parte quisiera preguntarles que ustedes pudieran aportar si necesitamos como códigos, así como códigos de conducta, códigos, protocolos, avanzar en este tema para tener como reglas más específicas dentro de las redacciones, para visibilizar tanto el lenguaje como decir, más allá de lo legal, ¿no? Porque ya está, no es permitido pues subir una foto de una mujer, pero vemos que a veces el mercado gana, ¿no? La han subido porque pues pega. Sigue ganando. Y ganan millones. Pero Lo ves en los impresos, o Ajá. sea, yo digo, amo mucho lo que viví en gráfico, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, siguen mostrando los cuerpos, y no solamente de las mujeres. Y no se hace nada legalmente, aunque está No se hace prohibido. nada, Metro sigue comercializando, pásala todavía, y es justamente en el tema, en el sentido de lo que mencionaba Diana, ¿no? Siguen poniendo esta agenda muy machista, cabeceando, porque no hay, falta mucha ética dentro, hay que aceptarlo, porque, pues sí, suena muy feo, pero da clics. Pero me vende ediciones todavía, ¿no? Digo, en esta época en donde el papel se ha convertido en una cosa tremenda para poder vender, y es muy difícil, pues hay que Pero hacerlo más entonces llamativo. ahí necesitaríamos fijar reglas y sanciones, pero realmente para poder avanzar y dejar atrás esto, o lo ven casi imposible, porque como tú lo dices, Metro y algunos otros medios siguen pegados a eso. Es complicado, pero yo creo que si aceptamos por default que simplemente no lo vamos a poder cambiar, ya perdimos, ¿no? O sea, no tiene sentido que hagamos ningún tipo de visibilización si aceptamos que se pierde. Yo, por ejemplo, en las redacciones en las que trabajo, y lo aplaudo mucho, al menos en La Silla Rota me ha tocado tener a directores, a jefes, a editores que de verdad tienen una sensibilidad tremenda y lo detectan, ¿no? A veces al community manager se le hace muy gracioso o poner desde amenazas de bomba, por ejemplo, que no nos permiten a nosotros cubrirlo, aunque se haya evacuado a todo el personal, no nos permiten porque es difusión de terrorismo. No nos permiten no utilizar un lenguaje incluyente. Entonces, creo que sí los espacios han ganado, pero sobre todo porque los que consumimos
las noticias, también hemos evolucionado. Ya no le estamos escribiendo a la generación que compraba el Sol de Toluca y se sentaba todos los domingos a leer Proceso. Ya no estamos con esa generación. Ya estamos con esa generación que es súper plural y que tiene a todo tipo de lectores, y para ellos tenemos que escribirles porque hay que hacerlos sentir incluidos, respetados y sobre todo que son visibilizados desde un lenguaje que nosotros como reporteros, editores, jefes de información, jefes de dirección, tenemos que respetar. No, a lo mejor yo no estoy de acuerdo o me da flojera decir ellas, ¿no? O decir todas y todos. Pero si no lo visibilizo, si no lo nombro, no existe. Y nuestra labor como medios de comunicación, porque somos un servicio social, sí es visibilizar a todos los actores de la sociedad, lo bueno y lo malo. Marta, ¿cómo ves qué nos hace falta? Yo creo que por una parte es muy complicado porque efectivamente lo que vende, y eso no tiene que ver con ser mexicanos o con ser mexiquenses, sino con ser humanos. Si ustedes ven en todo el mundo, lo que más vende es la nota roja y el amarillismo. Entonces, pues parece que tiene que ver con la naturaleza humana. No por eso creo que debamos seguirlo fomentando. Es decir, aunque los medios de comunicación no tenemos como obligación educar, y no es nuestra función, sí creo que tenemos que ser cuidadosos pues, con lo que sembramos, ¿no? Yo particularmente, y los medios en los que he podido colaborar, pues procuramos no serlo. El Heraldo Estado de México no publica nota roja, por ejemplo. No admite, desde antes de que fuera ilegal, no admitía publicidad que tuviera que ver con pornografía o con prostitución. Y eso tiene que ver también con la ideología de los dueños del periódico, porque ellos dicen que su periódico es familiar y que tienen que poder hacer un periódico que la familia pueda tener en su casa y la pueda leer el niño y la abuelita y el papá y la mamá, cosa que respeto muchísimo y agradezco de verdad muchísimo a la vida haber podido llegar a ese medio con una ideología que comparto. Y sí creo que es posible vender información sin vender esta parte negativa de la sociedad, ¿no? No solamente el desnudo, sino además la violencia, el descuartizado, etcétera. Desgraciadamente, insisto, eso es lo que vende. La gente, la sociedad, el grueso de la sociedad, lo que consume es eso. Pero no por eso necesariamente eso es lo que tendríamos que darle, creo yo. Y es que también a veces como que nos centramos en los medios y pensamos que es el periodismo el que hace eso, pero también tenemos que ver la parte de la publicidad, lo que está transmitiendo, las series que ahora se enfocan más a la violencia, las películas, la temática que hay en todos los medios de comunicación a nivel general, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que debemos recordar, o sea, que finalmente sabemos lo que es el periodismo, qué es lo que hace a un reportero, qué es lo que hace a un buen periodista, qué es lo que hace y reportera, ¿de verdad? Sí, se va. Es la búsqueda de la verdad. Por ahí vamos a empezar. ¿Y qué es lo que hace? La objetividad claro. sin perder la empatía, porque es válido, ¿no? ¿Qué es lo que hace una noticia? Lo novedoso, lo trascendente y lo actual. Eso es noticia. A partir de ahí es noticia. Entonces, en las marchas feministas, sigue siendo noticia que sigan pintando las paredes, que sigan. ¿Qué es lo que pudo ser lo novedoso? Quizá en una de las últimas marchas, quizá que quemaron la puerta de la Cámara de Diputados. Ahí sí, porque ahí sí es novedoso, porque no habían hecho eso de quemar. Y la represión que tuvieron. Y trascendente. ¿Por qué? Pues quizá porque lo famoso, lo que siempre dicen, son monumentos y lo demás. Pero solo así se han hecho escuchar, solo así han llamado la atención. Eso lo han provocado las propias autoridades, los propios representantes, solo así. Porque cuando han sido marchas pacíficas, o sea, no pasa nada. Se burlan. Claro. Entonces tuvieron que llegar a eso. Decía hace rato aquí la niña Jimena, que había escuchado, o sea, a las mamás que no había encontrado sus hijas desde hace 15 años, la estaba buscando desde hace 15 años. A otras que las mataron de manera brutal y no había justicia. Entonces, yo siempre he dicho esa parte. A ver,
les construyo 50 ángeles de la independencia. Devuélvanme a mi hija, devuélvanmela por favor, y a ver qué hago y les construyo 50 ángeles de la independencia. Pero ¿sabes qué? Pero no va a poder ser, y entonces tiene que ser, debe haber alguna manera. Esas son luchas reales, son luchas justificadas. Y que se ha ganado espacios. Claro. La respuesta de la sociedad es esa. Yo ayer me tocó ir al entierro de una chava que fue víctima de feminicidio en las orillas del río Lerma, y se me acercó el tío, y se me acerca y me dice que él es de una familia con muy poca educación, y que le costó que le mataran a su sobrina entender que a las mujeres se les trata bien. Para mí, de mi familia incluso, me ha tocado podar un poquito el árbol genealógico, porque no comparten mi postura de feminismo. Pues ni modo, ¿no? Se poda, no pasa nada, yo encuentro otro. Pero sí he entendido una cosa, y es que tanto que se ha publicado en medios, tanto ruido que hemos hecho con marchas, con darles difusión, con todo lo que sucede, que la conversación está llegando a las familias. Entonces ya ves a niñas que ya saben cuáles son sus derechos y que saben que tienen derecho a que, oye, eres mi tío y no me tienes que tocar aquí. O ves a una chava que dice, ¿sabes qué? Mi jefe me acosa, ¿no? Entonces la conversación está llegando al seno familiar, y es ahí en donde el trabajo de los periodistas, de las periodistas, de los jefes y las jefas, tiene que redoblarse, tiene que ser todavía más debe haber códigos de Pero- ética. Yo creo que sí debe haber códigos. Pero sí tenemos que recordar todos que los medios de comunicación somos un reflejo de la sociedad. Los medios de comunicación no inventamos sociedad, eso es mentira. Nosotros somos un reflejo, si estamos bien hechos, somos un reflejo de lo que pasa afuera. Entonces, si los periódicos están llenos de sangre, es porque la sociedad está llena de sangre. Tendríamos que preocuparnos más por lo que nos está pasando como sociedad que preocuparnos por lo que está pasando en las páginas de un periódico. Porque si las páginas de los periódicos se están volviendo rojas, y estoy hablando de periódicos que no tienen la costumbre de ser rojos, ¿no? Porque hay periódicos pues, que eso explotan el morbo. Pero sí estoy hablando de periódicos, y regreso como al Heraldo Estado de México, que no tiene costumbre de tratar nota roja, y que en los últimos años cada vez más tenemos que hablar pues, de matanzas, ¿no? de cosas terribles, Sí, porque de tampoco se pueden cerrar los ojos, porque ¿no? no puedes quedar, porque no puedes abstraerte, porque eso es lo que está ocurriendo. Entonces también antes de señalar que los medios de comunicación son generadores de violencia, tendríamos que analizar qué nos está pasando como sociedad, porque nosotros somos un reflejo de lo que pasa afuera. Nuestra educación en familia, ¿no? En el día a día, con pequeñas acciones donde estamos reproduciendo viejos vicios que nos están haciendo mal y nos están dañando como sociedad. Y pues no sé, aquí como andamos un poco del tiempo, Juan Carlos, pues a lo mejor ya entrar un poquito en la parte de conclusiones, en sus últimas impresiones sobre el tema, qué hace falta, qué podemos hacer, porque evidentemente se han logrado cosas, pero pues también falta mucho, y creo que la lucha se tiene que seguir permanentemente de todos los lados, de allá, de este lado, y seguir trabajando. Por acá, ¿alguna conclusión? Yo creo que los editores estamos de alguna manera, quizá no obligados, comprometidos a sensibilizar, por lo menos nosotros, a nuestra gente, a todos los reporteros, las reporteras, los editores, las editoras, o sea, para tratar de lograr ese mensaje inclusivo. O sea, quizás sea un primer paso, pero esa sería quizás nuestra primera tarea, porque bueno, pues nuestra labor con la sociedad, ahí está, la hacemos en el día a día, pero en este gran cambio, creo que por ahí debe ir, no dejar de insistir en quizá talleres, pláticas con ellos, porque a lo mejor editora, yo soy editora, ya tenemos, ella es reportera, ella ya tiene quizá cursos y demás, pero nosotras ya tenemos esa conciencia. Entonces, vamos a bajarla, y si uno no se resiste, pues entonces, pues que se vaya a otro medio.
O sea, si no quiere hacerlo, pues que se vaya a otro medio, porque que nuestro medio, o sea, sí sea partícipe de esa gran tarea que tenemos. Así es. Jimena, tus últimas impresiones, tu reflexión sobre este tema. Pues creo que es importante, sí está padrísimo todo lo que hemos avanzado, o sea, definitivamente avanzado, no lo podemos negar, pero también creo que es muy importante no solamente ser activistas o reproducir lo que está sucediendo en la sociedad y ser activista de banqueta, sino voltear hacia el interior, ver a las redacciones. Tenemos casos de escándalos tremendos en el Estado de México, en medios importantes, escándalos de acoso, escándalos de malos tratos, escándalos de pues esta diferencia de salarios, de condiciones. Ahorita hay uno en boga, y entonces empezar a romper el pacto, ¿no? Creo que también es muy importante que al interior de las redacciones, que al interior de los periódicos, incluso entre reporteros, empecemos a romper el pacto. Porque si no lo hacemos, simplemente de nada sirve que yo escriba todo lo más violeta del mundo si no estoy dispuesta a exponer a mi compañero a quien acusaron por acoso sexual, o al que están denunciando por acoso y hostigamiento laboral en contra de mujeres. No es nada más el exponer lo que sucede en la sociedad, sino llevarlo a casa, hacer esa reflexión y ser de una sola pieza, ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que vivimos, porque de otra manera no estamos reflejando a la sociedad, estamos solamente guardando nuestros demonios en el closet, ¿no? Empezar a buscar esos espacios no solamente para las mujeres, lo mencionaba hace rato, la perspectiva de género también tiene que darle los espacios a las personas de otras comunidades que han sido, como la LGBTIQ+, que han sido víctimas también de este sistema heteropatriarcal, y de, pues, ¿qué nos toca? Seguir haciéndolo. Muchas gracias, Jimena. Marta, por favor. Pues yo invitarlas e invitarlos a todos a que hagamos esto que les decía. Pues a lo mejor no puedo cambiar el mundo, pero sí por lo menos en donde yo esté parada no va a ser así, ¿no? Voy a hacer la diferencia y poder tender estas redes de solidaridad entre nosotras con las mujeres que tenemos alrededor, aunque no las conozcamos, aunque no las queramos, aunque no sean nuestras amigas, tender estas redes en las que podamos apoyarnos. Si voy pasando y veo a alguien que tiene una necesidad, ayudar, porque si no hacemos algo nosotros por cambiar lo que nos está ocurriendo, nadie más lo va a hacer. Entonces, no solo como medios de comunicación, que como medios tenemos obligación de ver cómo podemos incidir de manera positiva en la sociedad, pero como seres humanos y como individuos tenemos también esa obligación de siempre estar pendientes de a quién le podemos tender la mano a la gente. Siempre hay alguien al lado a quien le podemos tender la mano, y a lo mejor no estamos de acuerdo con ella, y a lo mejor no es nuestro estilo, y a lo mejor no es nuestra amiga, y a lo mejor incluso es nuestra competencia, pero es una mujer y hay que ayudarla, siempre. Muchas gracias. Como ven, este tema pues podría darnos para seguir hablando por horas, por días, y ojalá sea un tema que siga presente para que sigamos reflexionando y tomando nuevas actitudes. Y pues bueno, creo que aquí yo concluiría y destacaría que pues los medios estamos haciendo mucho trabajo, quizá nos falta, pero estamos comprometidos muchos y muchas por sacar adelante el tema de periodismo de género, por tener visibilizadas a las mujeres, por luchar contra esos viejos esquemas, y pues estamos aquí y seguimos en la lucha y vamos a tratar de seguir avanzando para que esta lucha no sea tan eterna y sea más rápida, porque pasaron pues bastantes años para que pudieran darse algunos logros y estamos aquí, ¿no? Muchísimas gracias a todos por escucharnos y ojalá pues les haya servido de algo esta reflexión, y también pues ustedes puedan reproducir sus reflexiones en el seno de su familia, de sus amigos, y pues seguir con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Soy América González. Pues mi duda es principalmente que pues, el gran reto, uno de los grandes retos, es las mujeres, ¿no? Visibilizarlas en los medios, pero también las mujeres jóvenes. Entonces, por parte de estos medios, ¿qué están haciendo para influir, para que trabajen las mujeres y los hombres jóvenes en los medios de comunicación? Fíjate que esa parte creo que no ha pesado. Yo empecé, por ejemplo, perdón por hablar de manera personal, pero empecé un año antes de salir de la facultad. Y
yo no tuve ningún problema por ser joven. Sí, en cuanto a que pues me faltaba experiencia y te veían y, a ver niña, ¿qué me vas a preguntar? Enséñame tu cuestionario y ponerme fuerte, ¿no? No traigo cuestionario, lo traigo aquí y lo puedo hacer. A ver, demuéstramelo. Me tocaron cosas así de gente, pero yo empecé, te digo, hace muchos años y empezamos 6, 8 personas de la generación en el periódico El Universal, Estado de México, y yo he visto que en todos los medios están entrando gente joven porque también hay algo muy importante, la gente joven y que va entrando la puedes moldear. A mí me gusta más trabajar con gente joven porque pues las puedes guiar y me da a mí esa satisfacción de poder dejar a alguien que luche, que esté consciente, que tenga principios, que tenga valores y que pueda hacer un trabajo en pro de la sociedad, no en pro del gobierno, no en pro de su persona, sino que cumpla con los objetivos del periodismo. Y creo que yo he visto en todos los medios que sí hay apertura a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, porque también traen mucha creatividad, traen mucha fuerza. Yo ya no me siento, por ejemplo, a estas alturas capaz de ir a cubrir marchas, y ya no es porque les hagan feo, sino porque también mis condiciones físicas van cambiando, pero la juventud está presente en los medios de comunicación, hay apertura, creo que no hay una discriminación en ese sentido, yo lo he visto también con jóvenes, ¿no? Gracias. Que sí, Gracias. Que sí quiero, perdón. Rapidísimo, yo doy clases en la universidad, ahí en comunicación. Entonces me toca dar la clase de periodismo en este semestre y en otros me ha tocado, ¿no? Me van cambiando de materia. Pero a todos mis alumnos y alumnas les digo, quieren hacer su servicio social, sus prácticas profesionales, Digitalmex está abierto. Y entonces muchos han pasado por ahí, algunos se quedan, otros no, porque quizá no tenemos todos los espacios. Ojalá tuviéramos todos los espacios para poder contratar a todas y todos, ¿no? Pero pues es imposible. Pero por supuesto que los medios de comunicación, ahorita lo va a decir Marta con ella, o sea, lo que hace, servicio social, y muchos se han quedado. Me tocó como directora de Milenio, Estado de México, o sea, ¿cuántos no se quedaron desde el servicio social? Uno de ellos es Premio Nacional y Premio Internacional de Periodismo, Sebastián Barragán, un extraordinario periodista que está con Carmen Aristegui, ¿no? Pasó en servicio social y prácticas profesionales por Milenio Estado de México, y él lo reconoce. Entonces, a todos los jóvenes les abrimos las puertas, todos, acérquense, de verdad acérquense. Y vamos a encontrar siempre la forma de que ustedes hagan prácticas, de que ustedes aprendan ya ahí en la calle, en la redacción, a hacer periodismo, porque no es lo mismo las aulas que ya estar en campo. Gracias. Sí, la verdad es que hay mucha apertura, siempre estamos buscando gente joven. Es una batalla terrible porque hay que empezar de cero. Es cansado, porque normalmente los estudios universitarios no son suficientes, hay que aprender mucho más, pero yo por lo menos conozco 3 redacciones aquí que siempre están dispuestos a enseñarles, que siempre hay gente dispuesta a enseñarles, que siempre hay la apertura para que vengan y aprendan y hagan prácticas y tal. Cada vez es más difícil porque las nuevas generaciones de repente son un poco resistentes y tal, ¿no? De repente quieren todo de manera muy inmediata, o creen que lo saben todo y creen que ya no les vas a enseñar nada, y pues de repente es un poquito más difícil, pero sí, que yo pienso que sí hay apertura, y como decía, veo muchas mujeres, muchas, jóvenes y viejas. Bueno, no tan jóvenes. Sí hay muchas mujeres, pero ¿sabes qué? Ahorita me puse a pensar, sí está muy plural en cuanto a reporteras, ¿sabes dónde no? Por ejemplo, en cuestión de imagen, ¿no? Conozco a una camarógrafa que está en el sistema de televisión mexiquense, y a muy pocas fotógrafas. Realmente es que sí hay todavía estos fotos donde son mayoría los hombres, pero eso también pues ya le toca a las que quieran, ¿no? Entrar y sumarse y decir, me rifo. Porque pues no se trata, y lo decían muy bien con estas cuotas de género, no se trata de solo tener por tener mujeres, ¿no? Sino de que nosotros digamos, oye, pues yo también puedo y quiero, ¿sabes qué? Quiero, esa es la palabra,
quiero. Entonces, sí todavía hay espacios en donde no hay tantas mujeres, pero tampoco es como que esté cerrado, ¿no? Siempre podemos seguir empujando, y lo que les decía, ¿qué se tiene que hacer? Pues seguir empujando nuestra agenda y nuestra presencia. Gracias, creo que por allá había otra pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, excelente tema. Hay unas herramientas ya impresas. En la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a encontrar los protocolos, ¿sí? Protocolo para juzgar con perspectiva de género, protocolo para, en el caso de los jóvenes, las personas de preferencia sexual diferente. También en las páginas gubernamentales, ya sea el Senado o las cámaras de diputados, están los códigos de ética. A mí me tocó en una página Cultura Toluca, alguien subió a una embarazada en forma de perrito y a otra embarazada supuestamente no, y haciendo la crítica de que años antes, 50 años antes, preparaban comida para los que hacen el colado y embarazadas y no había problema, y ahora de todo se quejan, ¿no? Entonces yo me aventé la discutidera ahí con quien había subido eso, le digo, oye, ¿esto es misógino, es agresivo? No, que no. Ok, mira, este es el protocolo de perspectiva de género, esta es la ley para la no violencia a las mujeres, que hay la del Estado de México, y también hay la ley general. O sea, tenemos dos leyes, y también pueden consultar su bando municipal de Toluca, O sea, cualquiera tendencia misógena está ya sancionada. Bueno, me dijo no, y bueno, de ahí me fui al que les comentaba de que las autoridades se tienen que comportar de tal manera que no sean así, y le pasé el de la Suprema Corte, donde cualquier autoridad no puede ser agresiva hacia la mujer o hacer ese tipo de esta situación de estereotipos. Y entonces me dice, eso será en tu pueblo. Le digo, ¿no estás leyendo que es una ley federal? Bueno, Ceci tuvo que mandar un mensaje a Ceci Portillo y decirme, maestro, ya lo entendió, ya. O sea, ya cálmese, ¿no? Casi. Entonces, aquí encontramos lo que decía Carlos Monsiváis, ¿no? Los hombres podemos ser machos misógenos, pero en el paso de redimirse, no podemos ser feministas, pero sí estoy muy de acuerdo en que el lenguaje incluyente de género es una obligación, ¿sí? Porque todo el tiempo en México hay abogadas, ¿no, verdad? Todo el tiempo decimos los licenciados en Derecho, los abogados, las abogadas desaparecen. Y hoy en día en México hay más abogadas. Entonces, tenemos que hacer visible, y como dicen muchos niños o niñas, ¿no? O sea, dicen, súbanse los niños y las niñas no se suben, ¿no? Porque es el tiempo de empezar a demostrar quién está, y solamente la presencia. Lo encontramos en la parte del derecho. Bueno, mi formación es licenciado en Derecho y apenas la maestría en Educación. Ese es el detalle. En Derecho lo que no se menciona no existe. Así es que la lucha no es de ayer, es de siempre, y hay que ir luchando porque cuando se hace algo femenino, baja de precio. El 70% de la actividad económica, como lo dijeron las compañeras, o sea, cocinas, lavas, tienes hijos, te vas a trabajar. Entonces, el 70% de la economía es mayor, o sea, el trabajo de la mujer. Y al hombre pues le toca nada más, pues ya llegué con el ingreso, ahí encárgate de los niños, ahí vele. O sea, ni siquiera cargar el gas, ni siquiera revisar los papeles de la casa. O sea, él ya trajo el dinero. Entonces, las partes administrativas, es por ello la importancia de revisar y de no permitir que siga habiendo este abuso económico. Muchos hablan de la cosa de la fe y Dios. No, esto es económico. Necesitamos gente esclava, y esta gente esclava la encuentra ¿en dónde? En preferencia sexual diferente, en niñas, en niños. ¿Por qué el número 1 en embarazo adolescente en México? Porque hay un grupo de gente que precisamente se encarga de tener beneficio económico. ¿Por qué somos el país de turismo sexual número 1? Infantil. Porque hay todo un grupo de familias, todo un grupo de perversión religiosa, todo un mundo de perversión administrativa. Entonces es tiempo de empezar a visibilizar, y es una tarea muy difícil para ustedes.
la verdad, las felicito. Gracias. La sororidad. Han dicho mucho todo, pero nunca han dicho sororidad. Hay que ser sororas entre ustedes. Así como los hombres son fraternos, ¿no? Para guardar sus chingaderas, es tiempo de empezar a ser sororas y sacar adelante su proyecto, estén o no estén de acuerdo con la otra. Sí lo mencionaron mucho mis Gracias. compañeras, mencionaron esta parte de que como mujeres tenemos que estar unidas, pero además la sororidad, por ejemplo, a mí es un concepto que me causa de repente un tema mental, porque si ven que yo no me llevo bien con alguna, ya no soy sorora. No, chavo, ser sorora no significa que me caiga bien todo el mundo. Ser sorora significa que si a esta persona que le cae mal, le hacen algo, la están acosando y yo puedo detenerlo, no se lo voy a hacer. Punto. No tengo que ser amiga de todo el mundo, no me interesa ser amiga de todo el mundo, pero sí me interesa que a todas las mujeres se les respete. Y lo abordaron muy bien y además al principio de tu participación comentaste algo muy importante, ¿no? Hay códigos y hay leyes. Entonces creo que a muchas redacciones se les olvida eso a veces, ¿no? Ya está la ley. Acá yo, gracias. Bueno, gracias porque hoy forman parte del encuentro de periodismo que está ofreciendo la FILEM y bueno, vemos diferentes perspectivas, ¿no? La parte de la editora, la parte de la directora, la parte de la reportera y en particular esa era mi pregunta. ¿Cómo es el trabajo en calle para ustedes, mujeres, o bueno, para nosotras mujeres? ¿Cómo han logrado evitar durante tantos años? Hemos visto cómo han construido, pero cómo han logrado evitar durante tantos años el no la mandes a cubrir, justo lo que comentaba Diana, no la mandes a cubrir porque es mujer y es delicada. O mándala mejor a sociales, espectáculos, ¿no? ¿Cómo han construido su periodismo en calle? ¿Qué crees que a mí, en cuestión de calle, a mí me pasó en Mexiquense y se los agradezco mucho? A mí me mandaban porque era la mujer, ¿no? O sea, sí me mandaban historia social o manifestaciones que tenían que ver con algún grupo vulnerable y me mandaban porque era la mujer. No nada más porque era la mujer, sino además porque pues, es mi mero mole, ¿no? O sea, realmente es que en los últimos años me he dedicado mucho a víctimas y eso creo que les ha gustado la redacción porque pues es otra forma, ¿no? Es muy complicado de repente no nada más a sacar la historia, ¿no? O sea, mataron a una chava y la violaron y... No, o sea, somos personas. Hay que visibilizar a esta persona. Apenas veía que hay ciertas personas que están en contra de difundir los datos de la víctima. Y sí, en primera instancia, yo nada más trato de solo poner un nombre, ¿no? Porque no puedes no poner un nombre, es una persona. Pero también trato de darle seguimiento a la historia. ¿Y quién era? ¿No? Y no más allá de, era borracha o salía de fiestas, no, sino era una mamá y trabajaba, o era una chava, era una hija, era un hermano, una tía. En calle es complicado, y sí hay muchas veces que nos dicen, sobre todo en nota roja, que me toca mucho la nota roja, es que es peligroso. Pues sí, pero pues puedo, fácil, puedo. Esa ha sido mi manera para mantener. En mi caso, digo, me tocó años mucho más antes que Jimena. La primera que tuvo que cambiar fui yo, en mi vestimenta. Cuando estaba en la facultad, usaba falda. Tiene 30 años que no uso falda. ¿Por qué? Porque tenías que andar en la campaña, subirte al camión, bajarte, ir aquí, ir a un pueblo, ir a otro. Antes también el periodismo ha cambiado. Ahora muchas cosas las obtienes por teléfono. Antes tenías que ir directamente al lugar y ahora hay grupos donde te informan, te pasan el boletín, te pasan el parte, y antes era que tú fueras directamente a la agencia del Ministerio Público, que fueras a un lugar a otro, y sí era, o sea, me tocó, creo que yo era mucho más tranquila o más pasiva, pues tenías que enfrentarte al toro por los cuernos, ¿no? O sea, imponerte porque no me dejaban pasar, porque pensaba que porque estaba joven no iba a entender, y sí me costó mucho trabajo, por ejemplo, cubrir los juzgados federales, entender todo el procedimiento de un caso de un narcotraficante, escuchar temas de que los cortaban en pedacitos, los metían al tambo y demás, todo eso, y tuve que hacerme más fuerte. Creo que sí me fortaleció, de alguna manera te vuelves un poco insensible, porque veías un accidente y decías, ¿cuántos muertos? 2, ¿qué otra cosa hay? O sea, perdón, pero pues son 2 personas que le cambian la vida a 2 familias, a mucha gente, pero pues sí, el trabajo en la calle te tiene que hacer más fuerte, tienes que aprender a lidiar con esos lugares donde te van a ver menos porque eres mujer, te van a ver menos porque estabas joven, porque no tienes experiencia, porque no tienes el nivel profesional del área, pero creo que todo es imponerse, estar siempre abierto a aprender, documentarte antes de hacer algo y salir adelante. O sea, sí, en mi caso sí tuve que cambiar,
creo que no soy la misma que empezó a reportear anímica, físicamente y de algunas otras muchas maneras, porque el trabajo en la calle es rudo. Yo creo que sí tienes que hacerte más fuerte y pues solamente de esa manera puedes salir adelante para que nadie piense que no sabes. Y también una cosa que me ha funcionado desde siempre es que si me decían, tienes que ir a cubrir tal cosa, yo nunca dije, ay, me da miedo, híjole, pero yo, ¿y quién más va? O sea, a mí me tocó mucha cobertura hacer sola. Ahora he visto que los reporteros trabajan mucho en grupo, van 4, 5 fotógrafos, reporteras, reporteros, se van en una unidad. A mí me tocó ir a pie sola, a llegar a lugares donde, ay, es el único medio. Y te digo, eso te tiene que hacer de alguna manera más fuerte porque tienes que enfrentarte tú sola. Ahora, pues, si hay un poquito más de acompañamiento y eso lo agradezco y me parece muy bien porque también ya no puedes estarte arriesgando a ir a cobertura sola o solo. Tienen que haber algunos mecanismos de defensa, de autocuidado, pero pues esa sería más o menos la experiencia que te quisiera comentar. Muchas gracias. Y si no te haces fuerte, siempre está la terapia, ¿eh? Sí, claro. O sea, yo sí soy partidaria, me ha tocado mucho convivir con víctimas y no puedo permanecer ajena. O sea, no es lo mismo ver el cuerpo y digo, bueno, te disocias y dices, ya ni modo, tengo que escribir, a que te relaten cómo se reía, cómo amaba o lo que no amaba y te afecta, ¿no? A mí sí me ha afectado porque no escribo sobre 1 o 2 o 3 o 4 a la semana, ¿no? Es muy complicado porque cada vez son más. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Y a partir de ahí, la sensibilidad, o sea, esa no la dejas de lado. Eso yo creo que es bien importante. Exacto. En el momento que pierdas eso, dejas de ser un buen periodista. A mí me tocó pues vivir accidentes y llegó un momento, lo que dice, o sea, ya ves los cuerpos y tú dices, bueno, pues ya se murieron pues en el accidente o en tal cosa, tal, pero cuando yo veía niños, uy, era terrible, terrible, terrible. Es terrible cuando ves niños muertos ya. Esas fueron mis primeras experiencias. Mi primera experiencia de un accidente fue ver 2 niños de 3 y 4 años muertos, ¿no? En un accidente. Y entonces es así de... ¿Por qué? Pues porque te vas quizá a tus sobrinos, a tus vecinos, a seres vivos. Pero, y entonces te pega muy duro. Y pasan los años y ves niños muertos y te sigue pegando. Me tocó un intento de linchamiento al fotógrafo y a mí en Santa Cruz Atizapán en época electoral, 2003 creo que fue por ahí, nos salvó un capitán de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, Halcón le decían. Él nos rescató de que nos lincharan, sobre todo al fotógrafo, que le quitaron su cámara y ya teníamos a toda la gente aquí, las mujeres gritando, o sea, no dicen la verdad, que se larguen, péguenles, y por ahí alguien aventó algo y el capitán se metió y, oigan, y nos rescató. Al otro día dijeron, no, que se vaya Rosalío Soto no es Mariano, Luis, que se vayan mejor ellos a cubrir ahora, ¿no? Para que no los ubiquen. No, los agarraron a varillazos. Ahí mismo, a varillazos. Entonces, eso es lo que se va construyendo día con día. Nos tocó vivir la calle. Yo ahora tengo el portal digital, ahora sí que Digitalmex, y es muy complicado ir construyendo, pero tengo extraordinarios reporteros. Su hermana y reporteras, más reporteras. Son 7 de 7, son 2 hombres y 5 mujeres. Directora editorial, directora administrativa y directora de redes sociales. O sea, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo hago, eso es lo que he construido. Y me meto mucho al tema del mensaje, el mensaje inclusivo. O sea, trato de ser congruente con lo que pienso. Entonces... Sí, y además
yo creo que tiene mucho que ver con lo que luego las mujeres traemos en la cabeza. Yo hace algunos años les platicaba que me decían, es que cuando te acosan, y es que cuando te persiguen, y es que cuando te limitan porque eres mujer. Y decía, pues es que a mí me pasó que me educaron de otra forma, nunca me hicieron ver que el hecho de ser mujer me limitaba en alguna manera, ¿no? Entonces no lo percibo, de verdad no lo percibo. Seguramente ha habido, y seguramente se han frustrado porque se intentan como coartarme en ese sentido. Ni siquiera me doy cuenta, ni siquiera lo entiendo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, cambiarnos el chip como mujeres, y no porque sí percibo que muchas veces estamos como pendientes de, no, es que me dijo así porque yo soy mujer. No, lo que pasa es que me quiere limitar porque soy mujer, y a veces nosotras mismas nos limitamos. Entonces sí creo que también nosotras tenemos que cambiar ese chip, no ponernos límites, el llamado famoso techo de cristal, superarlo y ni siquiera verlo, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que queramos, cuando queramos y donde queramos. Todo lo podemos hacer igual o mejor que un hombre. Entonces no tendríamos por qué limitarnos de ninguna forma, y cuando nosotros no nos limitemos, nadie más nos va a poder limitar también. Ahora sí, ¿verdad? Parece que fue todo. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Diana, Claudia, Marta, Jimena. Gracias, de verdad. Como les dije al inicio de esta charla, nuestra gratitud, de verdad, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro respeto, el cariño que particularmente yo les tengo a las 4. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí en la FILEM, en este tercer día de actividades de la Feria Internacional del Libro Estado de México. De verdad, muy, muy interesante esta charla, seguro hay consenso en ello. Y quiero pedirle a la maestra Ivette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, pasar para darnos unas palabras y ayudarnos a entregar los reconocimientos a nuestras panelistas de hoy. Gracias. Perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Las escuchaba y fui haciendo algunas notas que me encantaría muchísimo, de manera muy breve, mencionar. Solo recordar algunos datos históricos. En el siglo V a.C., un grupo de hombres pensó que podía ser distinta la sociedad y que podía no seguir el mandato divino y que los hombres podían organizarse y tomar sus propias decisiones. Y hago énfasis en la palabra hombres, porque tuvieron que pasar poco más de 23 siglos para que se aboliera la esclavitud, porque esos hombres que pensaron el siglo V a.C. eran hombres que no eran esclavos, que no eran mujeres, que no eran esclavos, que no eran comerciantes, que no eran extranjeros. Pasaron 23 siglos para que se aboliera la esclavitud y tuvieron que pasar 2 siglos más para empezar a hablar de que las mujeres podíamos también tener derechos. El siglo XX sin duda ha sido un siglo en el cual se ha puesto de frente el tema del feminismo. Han pasado por ahí varias olas, hemos empezado a hablar y han pasado 100 años y apenas estamos teniendo los primeros resultados. Por eso es importante ponerlo dentro de una programación de manera permanente. Dice el Foro Económico Mundial que faltarían 200 años, si seguimos como vamos, para hablar de igualdad salarial, 100 años para hablar de igualdad en la participación del proceso de toma de decisiones. Y vamos avanzando relativamente bien en lo que tiene que ver con acceso a la educación y con acceso a la salud. Relativamente bien. Me parecía importante recordar estos elementos históricos y recordar también que yo creo que todas las personas que estamos hoy aquí, a excepción de los más pequeños, hemos, hombres y mujeres, vivido la violencia. Es decir, yo pienso que ninguna de las mujeres que estamos en esta sala podemos decir que no hemos sido violentadas de alguna manera, como también no creo que haya un hombre que pueda alzar la mano y decir yo no he violentado de ninguna manera, porque somos parte de una construcción social.
y tenemos necesariamente la responsabilidad de deconstruirnos. El siglo XXI creo que tiene y nos tiene que invitar a deconstruirnos a hombres y a mujeres. Y justo una de las cosas y uno de los temas que escuchaba de manera reiterada es el tema del lenguaje. Recordar solamente que el lenguaje es poder. Por eso la importancia de hablar de manera incluyente, porque el poder ordena y ordena con base a un sistema que es el patriarcal. Si no empezamos a tomar conciencia de ello y empezamos seriamente a deconstruirnos, yo creo que tengo 10 años más o menos en mi proceso de deconstrucción y apenas empiezo a ver los primeros resultados. O sea, no es un tema sencillo, me cuesta mucho trabajo, muchísimas cosas, y todos los días pienso que tengo y no debo olvidar que debo deconstruirme. Hombres y mujeres, decía, debemos empezar por deconstruirnos para avanzar en la igualdad sustantiva y entender que hay como 3 brechas en las que esta sociedad tiene que avanzar. La parte normativa se tiene que trabajar, y lo han mencionado en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Desde las instituciones públicas tenemos que trabajar sobre el tema de la equidad de género y incorporar el tema de la perspectiva de género, que implica que si yo tengo 2 perfiles en la recta final y uno de ellos es hombre y otra mujer, y los 2 cumplen con los criterios para ser seleccionados, aplica la perspectiva de género. Tenemos que optar, hombres y mujeres, por la mujer. De eso se trata la perspectiva de género, de abrir esas oportunidades que no hemos tenido por muchos años, y eso le corresponde a las políticas públicas. Y los medios de comunicación, sin duda, tienen una gran tarea, porque tenemos que trabajar mucho sobre la parte de la parte cultural, cambiarnos el chip cultural. Y en ese sentido, tienen la responsabilidad mayor de visibilizar eso que no estamos haciendo desde el ámbito normativo, eso que no estamos haciendo desde las políticas públicas y eso que no estamos haciendo como sociedad. Son tiempos en los que necesariamente tenemos que tener presente que el papel de una mujer no es ser madre, que el papel de una mujer no es solamente ser madre, no es solamente ser blanca, no es solamente ser heterosexual, no es solamente ser eternamente joven, no es solamente ser eternamente flaca, y no es tampoco ser una mujer sin ninguna discapacidad. Que hoy las alternativas para las mujeres se tienen que abrir y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, y los medios de comunicación nos tienen que ayudar muchísimo en esto, y no es una tarea de mujeres, sino es una tarea de hombres y mujeres, de aprender a decirlo como se tiene que decir. Tenemos, como bien decía Jimena, tenemos que aprender a romper el silencio, al mismo tiempo que tenemos que aprender que estamos en los momentos en los que se tiene que poner en la mesa de discusión la problemática de fondo. Hablar de los problemas de precariedad que tiene el periodismo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional, y ponerlo ahí y decir que en ese el impacto mayor lo llevan las mujeres. Es decir, tenemos que abrir los diálogos, poner las problemáticas y discutirlas en la profundidad de lo que implica. Creo que también esa es la responsabilidad que tenemos desde las instituciones. Ninguna mesa podría abrirse si no genera una discusión. Ninguna mesa podría abrirse si no plantea una problemática. De eso se trata, y quizá en algunos momentos se puede cuestionar mucho por qué se incorpora una mesa y no otra, y porque estamos queriendo poner ahí en la mesa las problemáticas que se tienen que empezar a hablar de frente, que se tienen que empezar a hablar con la seriedad que se tiene que hacer. Y termino un poco también haciendo énfasis en esto que comentaban. El periodismo también tiene que darnos elementos a la sociedad para comprender esas mujeres que interpelan de manera más directa, que pintan paredes, que pintan monumentos, comprender que lo hacen porque siguen viendo una ciudad que no les pertenece, siguen viendo referentes únicamente desde los héroes, y nos falta mirar también a las heroínas. Nos lo tienen que repetir para que quienes estamos dentro del servicio público tengamos la claridad del por qué lo hacen.
Lo importante de lo que ustedes hacen es que nos enseñan a comprender que el problema no está en lo que se dice, sino que en lo que se funda con lo que se dice. En verdad que todo lo que yo escuché, tomé nota porque me parecía importante también decirlo en voz alta para repetírmelo también como mujer, como tomadora de decisiones, como parte de la organización de esta Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias a las 4 por estar aquí y muchísimas gracias al público que se acercó para poder escuchar y reflexionar. Ojalá que esto que se discutió en esta mesa sea parte también de la sobremesa en cada uno de sus espacios. Muchísimas gracias y felicidades. Voy a entregárselos acá a Jimena, a Marta González, a Claudia Hidalgo y a Diana Mancilla. Muchísimas gracias por estar aquí. También.